Génesis 3, los primeros 10 versículos. Titulé este mensaje: si tienes religión, no tienes salvación. Si tienes religión, no tienes salvación. Y cómo me gustaría que hubiera podido venir este señor y a ver si lo podemos traer después. Voy a hablar con él, a ponerme de acuerdo con él, a ver si puede venir a predicarnos. Y yo en lo poquito que conocía al hermano Saqueo Rodríguez, me impresionó mucho su forma de predicar y todas las experiencias que él ha pasado. Él ha pasado por este periodo de tribulación. Él, antes de ser salvo, tenía un problema con el alcohol. Y me gusta como dijo él esto, que él dijo: yo tenía religión, pero no tenía salvación. Y este título pues se lo robé a él. No es que lo modifiqué un poco. Si tienes religión, no tienes salvación. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Génesis 3, los primeros 10 versículos. Ahora, la religión es hecha por el hombre. Su fundador es un hombre. La religión musulmana, el fundador fue Muhammad. El catolicismo fue por medio del emperador de Roma, se me olvidó su nombre, que él combinó el cristianismo con el paganismo y surgió el catolicismo. Si alguien se acuerda el nombre, me dicen, se me olvidó su nombre. Constantino, el emperador Constantino. Los testigos de Jehová, Russell, pastor Russell, pastor entre comillas, los mormones, Joseph Smith, y así muchas religiones tienen su fundador, que es un hombre. La religión, mi pastor me gusta como la define él: la religión es el hombre tratando de ganarse el cielo y el favor de Dios o sus dioses, dependiendo de sus creencias. Todas las religiones tienen una cosa en común, que todas predican que uno tiene que ganar su salvación observando los mandamientos de esa religión o los ritos de esa religión. Y la mayoría de las religiones del mundo también tienen muchos ídolos. Todas las religiones tienen otra cosa en común: todas van en contra de la palabra de Dios. Y hay mucha gente religiosa en el mundo. Los domingos, que es uno de los días donde la mayoría de las religiones observan sus servicios religiosos. Todos estos templos y iglesias están llenos. Hay mucha gente religiosa en todo el mundo. Pero lo triste es que el infierno también está lleno de mucha gente religiosa. Porque la religión no salva a nadie. Entonces, yo no voy a nombrar ninguna religión en particular hoy, voy a hablar en general en la religión del hombre. Y la religión del hombre empezó en Génesis 3. Y vamos a hablar de eso y comparar lo que hizo Adán a lo que hacen las religiones hoy en día. Génesis 3, versículo 1 al 10 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella.
Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, disculpen. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te oramos, Señor, por este día. Señor, te pedimos, Señor, que este mensaje nos enseñe, Señor, a cómo predicar el evangelio a gente religiosa. Y Señor, si hay alguien aquí, Señor, presente, o alguien que escuche el mensaje y está dependiendo en su religión para ser salvo, Señor, te pido, Señor, que a esas personas las ilumines, las hagas ver, Señor, que el único camino al cielo es poniendo toda nuestra fe en Jesucristo como su Salvador, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que nos acompañes en este mensaje. En el nombre de Jesús te pido sabiduría para predicar. Amén. Entonces, en el versículo 7, cuando Adán y Eva, acuérdense, en el capítulo 2, Dios le dio el mandamiento a Adán de que no comiera del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del mal y el bien. Ellos comieron, desobedecieron a Dios. Y lo primero que hicieron, cuando descubrieron que estaban desnudos, porque Adán y Eva no usaban ropa y no se apenaban porque estaban en un estado de inocencia. Si ustedes ponen a un bebé, a un niño de 6 meses desnudo, con una niña de 6 meses desnuda, no les daba vergüenza. Están en un estado de inocencia. Así estaban ellos. Andaban desnudos por todo el huerto y no les daba vergüenza porque no sabían lo que era tener pudor. No les daba vergüenza. La piel era la ropa de ellos. ¿Okay? Pero cuando desobedecieron a Dios, su mente pecadora tomó control de ellos y se avergonzaron al verse desnudos el uno al otro. El pecado es tremendo. ¿Okay? Pero en vez de ellos ir a Dios y pedirle perdón por haberlo desobedecido, ¿qué es lo que hicieron? Después de que se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es simbólico de lo que las religiones tratan de hacer hoy en día. La gente quiere cubrir su pecado con sus buenas obras. La gente quiere tratar de obtener el perdón de Dios siendo buena persona. La religión es lo que hace. Te enseña que tú tienes que ser una buena persona, que tú tienes que hacer X mandamiento, tienes que ser miembro de esa religión o de esa iglesia, que tienes que observar los ritos de ellos, te tienes que ganar el favor de Dios o de los dioses de esa religión. Pero no te apuntan hacia Jesucristo. Ellos te quieren controlar diciendo: tú tienes que ser miembros de nuestra iglesia, tú tienes que hacer lo que nosotros te decimos si quieres ganar tu camino al cielo. Y Adán y Eva se quisieron cubrir con delantales de hoja. ¿Qué tanto pudieron haber cubierto sus delantales? Más que las partes privadas de los dos. Así como las hojas no cubrieron toda su desnudez física, así la religión no puede cubrir tu desnudez espiritual. La religión no puede borrar tus pecados.
No importa cuánto te esfuerces, qué tan fiel seas a tu religión. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, nada de eso importa. Nada de eso vale. Porque nada de eso te va a obtener el perdón de tus pecados. Las buenas obras vienen después de la salvación. Las buenas obras nunca son la condición para la salvación. Porque si fuera por obras, tendríamos que ser perfectos. Y aquí nadie puede levantar su mano y decir, yo soy perfecto. Nada más Jesús vivió una vida sin pecado. Fue concebido sin pecado por el Espíritu Santo, nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado, siendo la única persona que podía sustituirnos en la cruz para pagar por nuestros pecados. La muerte de Jesucristo, la sangre derramada de Jesús, es lo único que Dios acepta como la paga del pecado del mundo. Dios no acepta nada más. A Dios no le importa que te llames bautista o que te digas pentecostés o metodista o católico o testigo de Jehová, como te quieras llamar. A Dios no le importa cuántas veces te hayas bautizado. A Dios no le importa cuánto dinero des. A Dios no le importa que seas buena persona si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Y mucha gente depende en su religión, en sus obras, para ganarse la vida eterna. Y mucha de esta gente, sus intenciones son buenas, pero las buenas intenciones no han llevado absolutamente a nadie al cielo. Yo sé que hay gente dentro de los testigos de Jehová y dentro del mormonismo que son buenas intenciones las que traen ellos de hablar a la gente de su religión, pero tanto como ellos están engañados, así están engañando a la demás gente con el falso evangelio que llevan día tras día a la gente. Porque todas las religiones del mundo te van a enseñar que tú tienes que ser parte de su iglesia, parte de su religión y observar los mandamientos que ellos te dicen. Ahorita todo el pueblo de Israel, todos los judíos están en rebeldía en contra de su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ellos como nación han rechazado a Jesucristo. Ellos siguen en el Antiguo Testamento. No quieren aceptar que Jesucristo fue el Mesías mandado por Dios a morir por nuestros pecados. Entonces los judíos se siguen aferrando a cumplir la ley para ir al cielo. Pero lo triste es que ni antes de Jesucristo, ni antes de Calvario, la ley nunca salvó a nadie. Era la fe del judío en el Mesías que iba a venir a quitarnos los pecados. Nunca fue la ley. Siempre fue por fe. Nunca fue por obras. Nunca fue por religión. Siempre ha sido por Jesucristo. Antes del Calvario la gente veía hacia el futuro, hacia lo que Jesucristo iba a venir a hacer a la tierra. Ahora nosotros, por el Calvario, vemos hacia el pasado lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Nunca ha sido por la religión. Yo cuando voy a tocar en puerta siempre le digo a la gente, yo no voy a ir al cielo porque soy bautista. Yo no voy a ir al cielo porque soy pastor. Yo no voy a ir al cielo porque soy buena persona. Yo no voy a ir al cielo porque me he bautizado. Yo no voy a ir al cielo porque voy a la iglesia, o porque diezmo, o porque hago esto, porque lo hago lo otro. Yo voy a ir al cielo porque yo me arrepentí de mis pecados y acepté a Jesucristo como Salvador, creyendo de todo corazón que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó los muertos al tercer día
para darme perdón de mis pecados y darme vida eterna. Es lo que me salva a mí, lo que Jesucristo hizo en la cruz y no lo que yo pueda hacer con mis propias fuerzas. Es lo que Jesús hace por nosotros. En el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde vienen las pieles? Del animal. Entonces, ¿qué hizo Dios para poder hacer túnicas de pieles para Adán y Eva? Le quitó la vida a aquel, hermano, a un animal. Eso es simbólico de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Mucha gente me ha dicho, ¿y qué había antes de Cristo? ¿Cristo? ¿Cómo que Cristo? Pues sí. Me pregunta entonces, ¿qué pasaba antes de que hubiera un cristianismo hace 2000 años? Le dije, pues Cristo. Me dije, ¿cómo? Le dije, Cristo siempre ha sido predicado desde el principio de la humanidad. Le dije, en Génesis 3:15 se dio la primera profecía de Jesucristo y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces quieren tratar de pasarse listos conmigo. Y decirme, entonces antes del cristianismo, ¿quién iba a ir al cielo? Le dije, todos los que aceptaban a Cristo. Pero ¿cómo si Jesucristo todavía no venía? Jesucristo siempre ha existido. Siempre se ha predicado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo siempre ha sido el único camino al cielo. Moisés lo predicó, Abraham lo predicó, Isaac lo predicó, Jacob lo predicó, Enoc lo predicó, Job lo predicó, David lo predicó, Salomón lo predicó, Isaías, Daniel, Ezequiel, Elías, José, todos predicaron del Mesías que iba a venir. Cuando estaban viendo la serpiente en el desierto, cuando los judíos veían a esa serpiente creyendo eran salvos. Esa serpiente era simbólico de la cruz, del Calvario. Nosotros cuando vemos hacia Jesús y ponemos nuestra fe en Él, somos salvos. Dios es bueno. Porque si fuera por obras, la misma persona que le está predicando ahorita estuviera sentenciada al infierno. Primero de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos vivir. Jesucristo, sus huesos no están hechos polvos en una tumba. Jesucristo resucitó. Jesucristo está a la diestra de Dios. Jesucristo está esperando que Dios el Padre le dé el mandamiento de regresar por la iglesia. Jesucristo vive. Y la diferencia entre las religiones y el cristianismo es que nuestro Salvador vive. Nuestro Salvador es el Rey de Reyes. Nuestro Salvador es el Señor de Señores. Nuestro Salvador es el Dios Todopoderoso, eterno. El fundador de las religiones de ellos están en el infierno. Sus cuerpos, sus huesos hechos polvo. Es lo que adoran ellos. La religión de un hombre hecho polvo. De un hombre corrupto, de un hombre pecador. Los mandamientos que yo he recibido, la ley que yo he recibido, la palabra de Dios que yo he recibido, vino de Dios, vino de mi Salvador.
no vino de la religión. Fue Jesús quien me salvó a mí, no mi religión. La religión no salva a nadie. El religioso trata de lavar sus pecados con sus buenas obras. Trata de justificarse con sus buenas obras. Jeremías 2:22, da una ilustración de eso. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor Jehová. Mucha gente, y como les digo, mucha de esta gente está engañada. No es gente mala, sus intenciones son buenas, sus intenciones ser lo mejor que ellos puedan ser para ganarse el cielo, pero no se van a dar cuenta lo corto que van a caer cuando mueran y despierten en las llamas del fuego del infierno. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa cuántas obras hagas. Si fuera por obras, tus obras serían como las hojas que usaron Adán y Eva para tapar su desnudez. Estuvieras así. No taparía nada. Absolutamente nada. Porque si quieres comparar tus buenas obras, tu justicia con tus pecados, la balanza estuviera así. La del pecado tan pesada que estuviera topando en el suelo la balanza. Sería como comparar el peso de un elefante al peso de una cucaracha. Es tanto el pecado que tenemos dentro de nosotros, es tanto el pecado, tanta la carga del pecado en nosotros, tanta la culpa, que la única persona que nos la puede quitar es ¿quién? Jesús. Jesucristo dijo que su yugo era fácil de cargar. La religión no te da un yugo fácil, te aumenta más a la culpa que ya traes. Te hacen sentirte culpable por lo que has hecho. Son legalistas, las religiones son legalistas y te dicen, eres un pa' acá, eres un pa' allá por todo lo que has hecho en tu vida, ahora tienes que hacer todo esto. Entonces, aparte de que estás cargando la carga de tus pecados en ti, ahora te están echando una carga más. Y están diciendo, tienes que hacer todo esto para que tú obtengas el perdón de tus pecados. Pero Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y Dios dijo, no. Tú crees mi hijo se encarga de tu pecado. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él tomó todo el pecado del mundo y se lo puso en su propia cuenta. Él pagó por tu pecado para que tú no tengas que vivir con esa carga, con esa culpa de todo lo malo que has hecho, para que no tengas que preocuparte de que si tienes que hacer esto o lo otro y darte la paz de la vida eterna. Nada más Jesucristo te da vida eterna, nada más Jesucristo te da esa paz de que sabes al 100% que si mueres hoy vas a ir al cielo. Nada más Jesucristo te perdona de todos tus pecados. Y la Biblia dice que Dios se olvida de todos tus pecados, de toda tu iniquidad, ya no ve nada en ti. Nada más ve la justicia de su Hijo en ti. Dios es bueno. Dios es misericordioso. La religión te enseña que te tienes que ganar tu salvación. Pero la salvación siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por la gracia de Dios. Vámonos a... Bueno, antes de irnos para allá, Proverbios 29 hace una pregunta.
Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Nadie se puede quitar el pecado. La única forma de que te puedes quitar tus pecados es aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Y la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Efesios 2. Y es lo que trato de decir a la gente cuando estoy tocando en puerta. Les digo, es que la salvación es por fe, no es por obras, es por la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, es recibir algo que no nos merecemos. Y aquí nadie en este auditorio nos merecemos ir al cielo, todos nos merecemos ir al infierno. Pero por la gracia de Dios, cada uno de aquí hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios por su gracia nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. Entonces por eso cuando nosotros morimos, iremos al cielo. Por la gracia de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se glorie. La gente siempre quiere tratar de ganarse la gloria, ganarse el cielo y decir, mira lo que yo he hecho por Dios. Y esa gente se convierte en gente legalista. Nomás se lo mantienen criticando a los demás, como los fariseos. Los fariseos se creían perfectos, se creían intocables. Pero la religión no salva a nadie. Tus buenas obras no te van a salvar. Tú tienes que poner tu fe en Jesucristo y nada más en Él para poder ser salvo. Romanos 4:5 dice, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Gálatas 2:16. Aquí Pablo le está hablando a hebreos, a judíos que se están aferrando a la ley, y les dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. En Tito 3:5. Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. La salvación no es por obras. Isaías dice que nuestras obras son como trapos viejos, sucios. ¿Cuántos de ustedes se bañarían con un trapo todo sucio, lleno de aceite, de lodo, de grasa? ¿Quién se bañaría con alguien así? Así son nuestras buenas obras. Vienes del trabajo todo sucio, sudado, si eres mecánico con aceite, si eres cocinero todo lleno de grasa, y vienes así todo sucio del trabajo, y luego te quieres bañar con un trapo más sucio que tú y esperar salir limpio con ese trapo. Así es la religión. Quieres quitar tus pecados con la suciedad del mundo. No se puede. Te quieres bañar con lodo y salir limpio. No se puede. A lo mejor tu piel sale más humectante.
y más suavecita, pero sales todo sucio. La religión hace lo mismo. Sales sintiéndote todo religioso, sintiéndote bien de ti mismo, pero sigues saliendo sucio espiritualmente. La única forma de ir al cielo es aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Es creyendo que Jesús murió por tus pecados en la cruz, que Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz. Y yo creo de todo corazón que cuando Jesucristo estaba clavado en esa cruz, con agonía en sus manos, esos clavos enterrados en sus manos, en sus pies, esa corona de espinas en su cabeza, sangrando todo golpeado, todo sangriento, con todo ese dolor, yo creo de todo corazón que todas las caras de nosotros pasaron por su mente. Y estaba pensando, yo estoy muriendo por ti, porque te amo. Y ahora Jesucristo está extendiendo su mano y está diciendo, mira todo lo que hice por ti, para que tú puedas tener vida eterna. Deja tus idolatrías, deja tu religión falsa, deja tus buenas obras, nada más cree en mí y yo te salvaré. Yo te daré vida eterna. Cree en mí, arrepiéntete de tus pecados y cree en mí y yo te daré vida eterna. Yo te quitaré ese yugo que tu religión ha puesto en ti. Y fíjense lo triste es que cuando yo voy y hablo con la gente puerta en puerta que me dicen que son testigos de Jehová o católicos o lo que quieran llamarse, y les digo, bueno, y si tú mueres hoy, ¿tienes la seguridad de que vas a ir al cielo? Todos siempre dicen, no sé, a lo mejor, tal vez, solo Dios sabe. Y cuando me dicen eso, solo Dios sabe, le digo, ¿sabes qué? Dios en su palabra nos ha prometido que tú puedes saber. Si tú pones tu fe en Jesús. Entonces, después de que hacen todo lo que hacen, van a la iglesia, se confesan, toman la hostia, hacen la primera comunión, se bautizan, no sé qué más han de hacer ellos en sus iglesias. Después de todo lo que hacen, aún así, no tienen esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿para qué ir a una iglesia que no te ofrece esperanza? ¿Para qué ir a una iglesia que te pone una carga pesada que ni los sacerdotes mismos pueden cumplir? ¿Por qué mejor no ir a Jesucristo y pedirle perdón de tus pecados y aceptarlo como tu Salvador? Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere que seas salvo. ¿Para qué contar en lo que nosotros podemos hacer? ¿Para qué tratar de pagar una cuenta que ya está pagada? Está como si voy a un restaurante. Bueno, esto estoy esperando, todavía estoy esperando que esto suceda. Que yo vaya a un restaurante y luego Carla esté sentada en otra mesa, le diga al mesero, yo voy a pagar su cuenta. Todavía lo estoy esperando. Yo voy a un restaurante, pido mi comida y alguien decide pagar mi cuenta y le dice al mesero, yo voy a pagar la cuenta de ese señor. Llega el mesero y le digo, ¿me da mi cuenta por favor? Me dice, no señor, no se preocupe. Ya Carla la pagó y luego me desperté. Me dicen, ¿ya la pagaron? Digo, sí, ok. Pero yo consumí esto, entonces a mí me toca pagar lo que yo consumí. Y el mesero me dice, no señor, no sea terco, ya pagaron su cuenta, ya no se debe nada. Y le digo, déjeme pagar mi cuenta, yo pedí.
Señor, haga caso, ya pagaron la cuenta. ¿O qué? Déjeme lavar los trastes. Señor, ya pagaron la cuenta, Señor, no esté necio. Y yo sigo aferrado a querer pagar una cuenta que ya se pagó. Así está la gente con la religión. A fuerzas quieren ganarse la salvación cuando Jesucristo ya pagó por sus pecados. Cuando Jesucristo ya dijo, Padre, perdónalos por no saber lo que hacen. Cuando Jesucristo